Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches en el lugar en que se encuentren. Hoy vamos a estar conversando un tanto sobre el reto del docente universitario en momentos de crisis como esta, en la que el mundo está atravesando la pandemia del COVID. Habría que partir diciendo que en la enseñanza online, que constituye hoy el motor que nos está guiando para lograr el objetivo o la meta que nos hemos propuesto durante el semestre, estamos posicionados en esta enseñanza, en esta modalidad, obligatoriamente en un paradigma constructivista, en un paradigma socioformativo de la enseñanza, donde este proceso de enseñanza-aprendizaje está transitando por una transformación social importante, tanto para los profesores, los estudiantes, la propia institución, sus directivos, y en este proceso también de transformación social se está concretando un diálogo colectivo mucho más enriquecedor que el que veníamos construyendo. Por otra parte, en este proceso de transformación social y de diálogo, posicionados en el paradigma constructivista, constituye un elemento esencial esas experiencias previas que el estudiante ha venido garantizando durante toda su formación. Y pudiéramos decir también que constituye también las experiencias previas que el docente ha logrado construir en su formación pedagógica. Es importante, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que en este proceso de transformación está ocurriendo algo que es la formación de los propios constructos del pensamiento, ya sea del estudiante o sea del profesor, donde a partir de las experiencias anteriores, él se está adueñando de un grupo de influencias externas, ya sea brindadas por el profesor, brindadas por sus compañeros, brindadas por sus directivos, y en esa formación está logrando reconstruir esos constructos o esos conceptos que él tenía prediseñados. Si esto es garantizado, como también hemos mencionado en otras ocasiones, tanto el estudiante estará garantizando un aprendizaje significativo para su perfil de egreso, tanto el profesor estará garantizando un aprendizaje significativo para el futuro desarrollo de sus clases, tanto en modalidades presenciales como en modalidades semipresenciales o del tipo online. Finalmente, en este proceso de transformación social y de diálogo constante, están también reconstruyéndose aquellas evidencias que van a constituir un significado de ese aprendizaje significativo. Es decir, estamos reconstruyendo también un grupo de evidencias que van a servirnos de base para la formación de nuevos conceptos a futuro. Así, habría que entrar a analizar de qué está ocurriendo en este momento en la universidad con los cambios que hemos tenido que acontecer de forma tan brusca. Habría que partir de ese binomio que existe entre el profesor y el estudiante, en esa relación humana y pedagógica que existe entre el profesor y el estudiante, en esa relación que hemos estado trabajando en que sea de tipo horizontal, donde tanto profesor-estudiante nos veamos en un mismo nivel y reconstruyendo nuestros propios conceptos. Habría que estar analizando también la relación existente entre el profesor y sus saberes, y decía la diapositiva, y la epistemología del profesor, es decir, ese conocimiento que tiene inmerso el profesor, cómo él lo está logrando un engranaje que le permita adaptarse a la condición actual de la virtualización y convertir su didáctica de la enseñanza de manera tal que pueda ser acomodada para el estudiante. En esta relación, vuelve el estudiante a establecer una relación importante con esos contenidos que el profesor le está aportando, y esto también enriquece
ese arsenal de conocimientos que el profesor tiene. Estaríamos entonces un tanto que resumiendo que en ese entorno de aprendizaje juega un rol importante el profesor como tutor de la enseñanza, el estudiante como aquella persona que está intentando reconstruir sobre todo esos conocimientos, esos conceptos y los contenidos del aprendizaje, los resultados de aprendizaje que yo como profesor quiero que mi estudiante alcance. Si vemos esto desde el punto de vista didáctico, podríamos estar complementando de que se está estableciendo un contrato didáctico. Se está estableciendo un contrato didáctico entre la experiencia que tiene el profesor y el arsenal de experiencias previas que tiene el estudiante. Y en ese contrato didáctico se van a establecer las líneas y las estrategias de trabajo para que la clase funcione adecuadamente. Por eso tenemos que siempre al inicio del semestre, en este caso al inicio de la enseñanza online, tenemos que establecer los puntos de vista y siempre en reflexión con el estudiante, de manera tal que ambos, estudiantes y profesor, logremos aprender durante el proceso. Por otra parte, se menciona que ese contrato didáctico entre el profesor y el estudiante tiene que estar muy relacionado con el ecosistema educativo. Es decir, va a estar relacionado con los objetivos que tiene la universidad, con los objetivos que tiene la dirección de la carrera, con los objetivos que tiene servicios estudiantiles, con los objetivos que tiene toda la estructura universitaria para garantizar que el proceso avance. Tiene que ver también ese ecosistema con la familia del estudiante, con las posibilidades que el estudiante tiene para garantizar esa enseñanza online. Y para todos no es incierto que durante este proceso de virtualización no todos podemos avanzar de igual manera, no todos tenemos las mismas posibilidades para avanzar de igual manera en relación con las tecnologías de la información. Si esto avanza de esta manera, podríamos decir que se estaría diversificando la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto está garantizando que los profesores de semestres avanzados que aún se encuentran en el modelo por objetivo puedan ir transformando el método académico, que es un poco rígido, por un método académico un poco más flexible. Por tanto, cuando llegado el momento para reencontrarse con el modelo por competencia, ese paso, ese cambio va a ser mucho más fácil. Todo esto, esa nueva transformación que se está logrando, permitirá la producción de nuevas estrategias. Hoy estamos utilizando varias estrategias de enseñanza, aprendizaje basado en problemas, nos estamos empoderando de ello. El aprendizaje basado en retos y en simulación de casos, nos estamos empoderando de ello. Y el aprendizaje basado en la investigación, estamos utilizándolo de manera tal que el profesor y el estudiante se están armando de un grupo de herramientas que serán muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto constituyen elementos que hablan de esa flexibilidad pedagógica en este proceso. Por otra parte, está garantizando que haya una interdependencia de conocimiento. Hoy el profesor más que nunca debe de lograr la relación de su asignatura con el resto de las asignaturas, la relación de su semestre con el resto de los semestres, siempre pensando en que hay asignaturas que tributan a la nuestra y que la nuestra tributa a otras asignaturas. La virtualización, cuando hacemos actividades, por ejemplo, como los foros interactivos desde la plataforma virtual, estamos garantizando el trabajo colaborativo. Es decir, no necesariamente tenemos que estar presencial para hacer un trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Desde la propia plataforma virtual que tengamos, sea Moodle, sea Classroom o sea otra plataforma, nos permite, a través de los foros interactivos, a través de los chats, a través de las videoconferencias, nos permiten un trabajo colaborativo bastante importante. Establecer una nueva organización de los contenidos. No podemos estar estáticos con lo que enseñamos. Estamos obligados a retomar el contenido que estuvimos enseñando en la gestión anterior, ver
qué está aconteciendo a nivel nacional e internacional en relación con el tema que estamos debatiendo y tenemos que establecer una nueva organización de ese contenido. Es posible que el contenido sea el mismo y lo que vamos a cambiar va a ser la didáctica de la manera en que lo enseñamos. Quizás entonces la estrategia y la técnica didáctica sean las que estén cambiando. Y también todo este proceso de flexibilidad, y es uno de los más álgicos en el proceso, constituye las formas de evaluación de la enseñanza. Constituye la evaluación un elemento que en cualquier modelo de enseñanza es un dilema. Comentamos un tanto sobre esa educación tradicional versus la educación virtual y pudiéramos estar mencionando que la educación virtual mejora la eficiencia y la calidad del aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? El estudiante se tiene que dar cuenta que ese aprendizaje depende de la autoorganización, de la autorreflexión de él mismo. Solo el profesor se convierte en un tutor de ese aprendizaje, pero todo lo tienen definido en una plataforma virtual. Están las consignas bien definidas. Por tanto, todo va a estar dependiente de cuán motivado esté el estudiante para garantizar su aprendizaje, ver sus experiencias previas y reconstruir sus propios conceptos. Esto generaría el aprendizaje significativo que tanto estamos insistiendo en la enseñanza actual. Por otra parte, la educación virtual nos cambia el contexto. Se va más allá de los límites del tiempo y del espacio. Tener una plataforma virtual permite que el estudiante en el momento que tenga libre, ahí está el conocimiento y puede realizarlo. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que están hoy viajando hacia el Brasil y desde Brasil están recibiendo las clases online. Por tanto, se mueve esa limitación que tiene el aula como escenario a otros ambientes educativos. Se reconstruyen esos ambientes educativos. El propio estudiante en su cuarto, en su habitación, reconstruye su aula. El propio profesor desde su cuarto, desde su habitación, reconstruye también su ambiente y su aula. Por tanto, se transita hacia límites que no estaban preestablecidos en la enseñanza presencial. Todo ello garantiza y amplía el alcance de este proceso formativo en la actualización constante, por supuesto, tanto del estudiante, tanto del docente. Como mencionábamos anteriormente, un elemento importante en todo este proceso es el proceso evaluativo. Y ese proceso evaluativo hoy tenemos que verlo no como la medición del resultado del aprendizaje per se. Tenemos que verlo además como un proceso donde el estudiante y el profesor aprenden, como un escenario también de aprendizaje. ¿Y quién garantiza esto? La retroalimentación que se hace durante el proceso evaluativo. Entonces, esta retroalimentación y este proceso evaluativo tiene tres modalidades para verlo. Hoy en día se habla de la autoevaluación, donde el propio estudiante establece el avance que está teniendo de acuerdo a lo planificado. El estudiante se planifica lo que quiere o no quiere aprender, lo que le garantiza o no le garantiza su perfil de egreso. Por tanto, él hace una autoevaluación, hace una autogestión, evalúa su proceso de conocimiento. Por otra parte, hay una evaluación que se llama coevaluación, donde al estudiante lo evalúan sus propios compañeros. Esto es interactivo, la plataforma permite que esto acontezca. Por tanto, constituye otra manera donde se evalúa ese pensamiento crítico, esa crítica reflexiva sobre lo que está desarrollando mi compañero de aula. Y finalmente, la heteroevaluación, donde es precisamente el docente el que complementa esa evaluación del estudiante. ¿Cuál es la propuesta de evaluación para el modelo por objetivos en estos tiempos de clases online? Pudiéramos estar diciendo y dividiendo estas actividades como estamos trabajando a través de las plataformas comunicacionales y plataformas virtuales. Pudiéramos estar, por ejemplo,
mencionando que un 60% de la puntuación de la actividad evaluativa del estudiante pudieran ser los trabajos frecuentes, por ejemplo, las actividades de un Kahoot, las actividades desde una videoconferencia con cámara abierta, los entregables que le solicitamos al estudiante. Un 10% podría corresponder a los foros interactivos con retroalimentación desde la plataforma virtual y un 30% podría corresponder a cuestionarios de preguntas y respuestas desde esa propia plataforma virtual. Eso complementaría un 100% de la evaluación del estudiante. Esto lo complementaríamos con esa evaluación del ser. Entonces, a ese total de la evaluación que tiene mi estudiante, yo pudiera estar evaluando, por ejemplo, la participación en las actividades, su asistencia a las actividades, su responsabilidad en la entrega en tiempo y forma de esas actividades, y esto le restaría puntuación al estudiante o quizás le sumaría puntos a la evaluación del estudiante. Todo esto es muy importante, la comunicación asertiva con el estudiante. Y es de detenerse en este aspecto y esta competencia tan importante que se requiere que la tengan todos los docentes. Comunicación asertiva. Significa que tengo que estar muy claro en lo que quiero, en el resultado de aprendizaje que quiero de mi estudiante. Por tanto, tengo que darle todas las herramientas para que él tenga la claridad de saber lo que debe de lograr. Tengo que enseñarle cuál es la rúbrica, cuál es la lista de cotejo que voy a utilizar en esa evaluación para que él tenga certeza de lo que el profesor va a medir en ese resultado de aprendizaje. Tengo que explicarle el tipo de cuestionario que voy a utilizar. Tengo que mencionarle cuándo va a ser el cuestionario y en qué hora debe ser ese cuestionario, qué tiempo tienen para responder el cuestionario. Y en cuestión de tiempo, revisando un poco de artículos en relación con el tiempo de evaluación, la mayoría de los autores coinciden, se acercan a que para 15 preguntas el profesor dé 25 minutos para responder. En el caso particular, en mi experiencia, yo utilizo este recurso y aplico la regla de 3. Si tengo 6 preguntas, por ejemplo, en el examen que he aplicado hoy, le doy 10 minutos para que conteste las preguntas. Por supuesto, esto va a depender de la profundidad de las respuestas que yo quiero que el estudiante alcance o logre y del tipo de pregunta que yo estoy exigiendo. Finalmente, durante todo este proceso, constituye un aprender durante todo el largo de la vida. Y hoy en día se utiliza mucho la idea de aprender a aprender y aprender a desaprender. Es muy importante que nosotros los docentes, desde el primer semestre de la carrera, estudiantes que vienen de un colegio con un método de enseñanza generalmente memorístico, es muy importante que le enseñemos al estudiante a estudiar, a aprender, a cómo se aprende. Por tanto, aquí juegan un papel importante el pensamiento crítico, esas experiencias previas, ese aporte de contenido que le estamos dando desde varios puntos de vista y esa reconstrucción de los conceptos que veníamos diciendo. Tiene que ver el aprender con el aprender. Aplicamos la taxonomía de Bloom, tenemos que aplicarla también para ver cuál es el avance de mi estudiante, si solamente entiende y comprende, o si además entiende, comprende y explica, o si además entiende, comprende, explica, interpreta y argumenta. Es decir, yo estoy obligado, si hace análisis, síntesis de la información que le estoy dando, estoy obligado a enseñarle al estudiante a aprender. Y en un segundo momento tengo que enseñarle al estudiante y a mi propia persona a aprender a desaprender para volver a aprender. Significa que yo tengo que ver aquello que ya no me es útil en este momento, tengo que desecharlo y adquirir el nuevo conocimiento. Entonces, en este proceso, tiene dos dimensiones fundamentales. Una dimensión que es la adquisición de la conciencia de lo que necesito para mi formación médica o para mi formación como docente y las estrategias necesarias que tengo al alcance para lograr esta adquisición de capacidades. En función de estas dos dimensiones, así será como reconstruyo los propios conceptos y en esa reconstrucción avanzo. Les dejo algunas bibliografías actualizadas de consulta en relación con esta temática y muchas